7 relatos siniestros de brujas, secretos embrujados y miedos revelados que nunca debiste descubrir. Clara siempre había escuchado que la vieja del callejón tenía ojos que veían más allá. Esa anciana, conocida como la bruja, era el tema de susurros espeluznantes entre vecinos. Algunos decían que tenía pactos oscuros, poderes que podrían arruinar vidas. Pero, en su mente, Clara sabía que eran solo cuentos de miedo. Sin embargo, su instinto la advertía que podía haber algo de verdad. Cada noche, después de un agotador turno en el hospital, regresaba a casa con la piel erizada. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la oscuridad misma respirara, acechándola. Al abrir la puerta, el aire se sentía denso, cargado de ansias de advertencias que nunca llegaron. María, su pequeña de 8 años, siempre la esperaba, pero aquella noche, la claridad del hogar se volvió sombría, y el silencio era aterrador. Cuando Clara entró, la oscuridad la recibió como un viejo amigo. Miró a su alrededor, buscando a su hija. Pero no estaba en su habitación, un escalofrío le recorrió la espalda. Sus ojos buscaron en cada esquina, hasta que la encontró. María susurraba palabras incomprensibles, un murmullo suave y perturbador que hizo que el corazón de Clara se acelerara. ¿Qué estás diciendo, mi vida?, preguntó, la voz temblorosa. La niña sonrió, un gesto extraño y distante, como si conociera un secreto angustiante. Clara recordó lo que la gente contaba sobre la anciana. Sentía que las sombras que la rodeaban las traía esa mujer. La inquietud se apoderó de su mente, y se preguntó si la bruja realmente tenía algo que ver con el extraño comportamiento de su hija. Esa noche, decidió investigar. Descubrió historias aterradoras que hablaban de pactos oscuros y destinos sellados. Los murmullos del barrio se convertían en ecos acechantes en su cabeza. Mientras las horas pasaban, extraños fenómenos comenzaron a ocurrir, figuras fugaces en la esquina de su visión, ruidos inexplicables en la oscuridad y una sensación de ser observada, un frío que la perseguía incluso en su propio hogar. Fue entonces cuando decidió encarar a la anciana. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina hizo que sus músculos vibraran. Se adentró en el callejón, donde la luz era apenas un susurro. La bruja la esperaba, rodeada de objetos extraños que parecían absorber la luz. La sonrisa de la anciana era malévola, y eso hizo que Clara temblara. «Vine a hablar contigo», proclamó, tratando de mantener firme su voz, aunque dentro de ella, el pánico la devoraba. «¿Quieres saber el secreto de tu hija?». La anciana susurró, y Clara sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Fue un momento de calma antes de que todo estallara en caos. En un parpadeo, las sombras se precipitaron hacia ella, llevándola a un abismo de terror. Clara nunca había sentido un miedo tan puro y desolador, muy por encima de cualquier cosa que hubiese vivido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Clara, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, corrió hacia casa, pero las sombras que la habían encompasado no la dejarían ir tan fácil. En el último giro de una esquina sombría, miró hacia atrás, y las sombras parecían cobrar vida. Su corazón se detuvo cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Algo oscuro se había apoderado de María, algo que se escondía en las tinieblas, mirando, esperando. ¿Qué haría ahora? Clara se detuvo en seco, sus piernas apenas podían sostenerla mientras el pánico se apoderaba de su mente. Los remolinos de sombra se acercaban, y su corazón latía con fuerza. La imagen de María, aquella niña inocente que antes la esperaba con abrazos, había cambiado. La pequeña ahora miraba fijamente hacia la oscuridad, su expresión era indiferente, casi como si no la reconociera. «María», llamó Clara, pero su voz sonó lejana, como si el aire mismo la repeliera.
Una risa suave y escalofriante resonó en el callejón, y de repente, le pareció que las sombras se reían con ella. «Vuelve, mamá», dijo María, su voz era un susurro helado. «Ven a jugar». La forma en que pronunció la palabra jugar hizo que una oleada de frío recorriera el cuerpo de Clara. Todo en ella quería dar la vuelta y huir, pero el amor por su hija la mantenía en pie, inmóvil ante el terror que se despegaba. Se acercó un paso, pero las sombras danzaban a su alrededor, llenas de una energía que parecía querer arrastrarla. «¿Qué le has hecho?», gritó, un hilo de desesperación corriendo en su voz. «Ella está conmigo, una parte de ella me pertenece ahora», respondió una voz gutural que venía de entre las sombras. Clara se estremeció, no era la voz de su hija. Era algo más, una eco distorsionada que gritaba en su mente. La bruja, observando desde la esquina, sonreía, sus ojos brillaban con un fulgor maligno. «¿Qué quieres de nosotros?», Clara exigió, temblando. «Solo lo que le pertenece a la oscuridad, y lo que deseas olvidar», dijo la voz, y las sombras cobraron vida, acercándose a María, quien permanecía inmutable. La pequeña comenzó a murmurar nuevamente, sus labios se movían en un patrón inquietante que hacía eco en el callejón, repitiendo palabras antiguas, palabras de invocación. El aire se volvió pesado, Clara sintió que le faltaba el aliento. Recordó las historias sobre la bruja, juras y pactos. ¿Había hecho algo sin saberlo? Su mente se llenó de recuerdos de pequeños descuidos, ropas viejas y juguetes en lugares nunca vistos, cosas que parecían fuera de lugar, como si la vida de María hubiera estado entrelazada con algo más oscuro. «Ella es el vínculo», susurró la bruja, acercándose lentamente, cada paso retumbando como un tambor en el pecho de Clara. «Y tú eres la llave. Lo que no sabes es que has estado alimentando esto con tu miedo». «No». Clara gritó, pero la voz de su hija resonó fuerte en el aire, como una amenaza, cada palabra un eco de lo inminente. «Devuélveme, mamá». Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, palpables, frías, absorbiendo la luz. Clara dio un paso atrás, pero una mano pequeña fría y huesuda la agarró por la muñeca. La mirada de María, vacía y llena de oscuridad, penetró en su alma. «¿Te quedarás con nosotras o te irás?». La bruja sonrió, disfrutando la desesperación que se apoderaba de Clara. Una revelación terrible atravesó a Clara, su hija no solo estaba atrapada, también estaba cambiando. Las sombras chasqueaban, y Clara supo que en ese instante decisivo, no solo su hija corría peligro, sino también su propia existencia. Con un último vistazo a la bruja que parecía absorber la luz misma, Clara sintió la furia y la desesperación desatarse dentro de ella. Pero, al mismo tiempo, una pregunta cruel descendió de los labios de la anciana: ¿qué estarías dispuesta a sacrificar para salvarla? Clara sabía que la situación era desesperada, y que el tiempo se agotaba. Pero al final, el caos de su corazón la empujaría a tomar la decisión que marcaría su destino, llevándola a un terror sin precedentes. En la penumbra, Clara se vio obligada a elegir entre la luz de su amor y las garras de la oscuridad que amenazaban con consumir todo. Mientras la bruja sonreía y el rostro de María se oscurecía cada vez más, se preguntó, ¿sería ese el fin de su historia? ¿O solo el comienzo de algo más siniestro? Clara cerró los ojos un instante, intentando aferrarse a los recuerdos de su hija que comenzó a desvanecerse. La risa de la bruja se convertía en un eco atronador. Su mente se llenó de imágenes: María jugando con sus muñecas, riendo en el parque, su primer día de clases. Todo eso se deslizaba entre sus dedos como agua. ¿Podía dejarla ir? ¿Por qué le costaba tanto? «Mamá», gritó María, y en su voz había un atisbo de dolor que desgarró a Clara. La luz de esa pequeña chispa de la niñez parecía titilar en el abismo. Era un grito denotando no solo su desesperación, sino una súplica que resonó profundamente en el núcleo de su alma. «Basta». Clara apretó los dientes y, sin pensar, se lanzó hacia María, atravesando sombras que parecían intentar devorarla. «Te llevaré de regreso», murmuró, aferrando la mano fría de su hija. Pero en lugar de sentir el calor de su amor, se encontró con un vacío helado que la paralizó. Las sombras se retorcían, arrastrándola hacia un lado, como si el mismo callejón estuviera vivo. La bruja dio un paso adelante, y las sombras se interpusieron entre ellas.
¿crees que puedes salvarla de mí? Los ojos de la anciana brillaron, y el aire se volvió más pesado. María, ven aquí, que mamá te protegerá, gritó Clara, el sonido de su voz entrecortado por el temor. La pequeña se aferraba a su mirada, pero su rostro se desvanecía poco a poco, transformándose en un reflejo distorsionado de lo que había sido. Ella es parte de nosotros ahora, dijo la bruja, y cada palabra era como una lanza que atravesaba el corazón de Clara. Si quieres recuperarla, tendrás que hacer un pacto. ¿Un pacto? Clara preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el terror. Algo que desees, algo que te pertenece. Pero recuerda, todo tiene un costo. La vida y la muerte son monedas en este juego. La bruja extendió su mano, como si ofreciera un trato que podría cambiarlo todo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Qué podría sacrificar? Pensó en su vida, en sus sueños, en todos aquellos momentos que había planeado para ella y para María. Pero el miedo por la pérdida de su hija la nublaba. Dame poder, dame fuerza, murmuró sin pensar. El aire a su alrededor vibró, como un eco de una decisión tomada. Lo has pedido, rió la bruja, y su risa se mezcló con la de las sombras. Clara sintió como si algo oscuro se descendía sobre ella, un peso que amenazaba con aplastarla. Entonces, acepta el precio, y será tuyo. De repente, María dejó de mirar hacia la oscuridad. La luz de sus ojos parpadeó, como si ella misma estuviera atrapada entre el mundo de las sombras y el mundo real. Mamá no dijo, y hubo un terror genuino en su voz. Las sombras se cerraron en torno a Clara, y su mente comenzó a nublarse. Estaba ciego a la gruesa capa de oscuridad que empezaba a envolverla. En el instante en que sintió la transformación surgiendo dentro de ella, una risa salvaje inundó el ambiente. Clara comprendió, el poder que había pedido no solo era para salvar a su hija. Era una mezcla de ambición y miedo. María, no lo hagas por mí, las palabras de la niña fueron como una punzada en su pecho. Clara luchaba por salir de la oscuridad, pero sus fuerzas se desvanecían. Ella estaba siendo consumida lentamente, cada latido echando raíces en el terror. El rostro de María se desvanecía, y un nuevo grito retumbó en la soledad del callejón. Era Clara, un grito de desesperación y lucha, al borde del abismo entre la luz y la oscuridad. Y así, en un giro inesperado, la bruja sonrió, y todas las sombras se mezclaron en un torbellino voraz. La decisión había sido tomada, y el horror apenas comenzaba a despegarse. La oscuridad se apoderaría de lo que era su vida, dejando solo un eco de lo que había sido ese amor. ¿Qué es lo que realmente había perdido Clara? La lucha por recuperar a su hija se convertiría en una carrera contra las sombras que escudriñaban en su interior, y una pregunta emergía en su mente: ¿podría alguna vez recuperarla, o ya había cruzado la línea? Mientras revelaciones oscuras salían de las sombras, Clara no sabía lo que le aguardaba al final de este viaje aterrador. ¿Podría salvar a María o se convertiría en lo que siempre había temido? Clara se sintió atrapada en un torbellino de sombras que susurraban promesas y amenazas. A medida que se adentraba en la oscuridad, cada paso que daba parecía arrastrarla aún más lejos de su realidad. Su respiración se volvía más difícil, como si el aire mismo estuviera contagiado con el miedo que emanaba de la bruja. Las paredes del callejón comenzaron a cerrar y a desdibujarse, dejándola sintiendo que estaba en un laberinto sin salida. Tu fuerza ha sido aceptada, Clara, murmuró la bruja con un leve tono burlón, y su risa escalofriante resonó en el rincón de su mente. Pero con ello, también has traído la sombra de lo que más amas. Te transformaste en lo que más temes. ¿Qué has hecho?, gritó Clara, el eco de su voz ahogándose entre sus enemigos invisibles. Comenzó a sentir un cambio dentro de ella, un poder oscuro, una sed de venganza que no había reconocido antes. El rostro de María seguía desvaneciéndose, una imagen borrosa que gritaba desde el otro lado de una ventana empañada. Mamá. No dejes que te consuma. Su voz ahora era un grito sutil, un eco de advertencia que reverberaba en el fondo del alma de Clara. Cada palabra arrastraba un peso de desesperación, de advertencia que hablaba más fuerte que cualquier sombra.
De repente, una fría ráfaga de viento atravesó el callejón, llevando consigo gritos apagados de otras almas atrapadas en la oscuridad. Clara sintió una oleada de pánico, latigazos de terror recorrieron su cuerpo mientras los murmullos aumentaban. Clara, escúchanos. No te dejes envolver por ella, resonaron en su mente voces distantes de quienes habían hecho pactos similares, atrapados por la avaricia y el miedo. Cállense. Clara gritó, pero en su interior una parte de ella comenzaba a reír. Era la sombra que había accedido a su cuerpo, alimentándose de su angustia. Yo puedo salvarla, pensó con renovada determinación, y aunque su corazón ardía de pena, el poder oscuro pulsaba con fuerza, prometiéndole la posibilidad de recuperar a su hija. Sin embargo, cada vez que ansiaba actuar, el precio que había pagado resonaba en su mente. María, su dulce niña, había sido arrastrada a la oscuridad junto a ella. Las sombras parecían continuar alimentándose de su desesperación y el miedo se convirtió en una agonía física. ¿Qué se siente, Clara?, preguntó la bruja, sus ojos brillando con una satisfacción macabra. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por un futuro incierto? Una madre perdida en su propia ambición. La rabia y el dolor por su hija chocaron dentro de ella, y Clara se encontró lanzándose a la batalla contra las sombras. Con cada vibración de energía oscura que brotaba de su interior, sentía el grito de su hija, atrapada en un lugar donde el tiempo no era real. Clara comenzó a luchar, no solo contra la bruja, sino también contra la sombra de sí misma que amenazaba con devorarla. Pero a medida que luchaba, las sombras también se hacían más fuertes. Clara se dio cuenta de que la batalla no sería solo física, sino una lucha interna. El tiempo se distorsionaba, cada segundo que pasaba arrastraba con él fragmentos de su vida anterior, de sus recuerdos más preciados. «Mamá, ayúdame», gritaba María, su imagen volviendo a cobrar algo de forma, pero aún así desvaneciéndose. Clara apretó los dientes, sintiendo que las sombras la reclamaban cada vez más. El aliento de la bruja era un eco de un pasado tenebroso, una advertencia de lo que podría suceder si Clara seguía cediendo al miedo. Pero había un último destello de esperanza en su interior, una luz que rechazaba la oscuridad, desafiando cada sombra que intentaba atraparla. «No voy a perder a mi hija», exclamó con una fuerza renovada, resistiendo el impulso de rendirse. Mientras la batalla interna se intensificaba, Clara supo que el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Podría enfrentar las sombras de su propio corazón y salvar a María, o se convertiría en eco de lo que había perdido? Y, en un instante palpable, cuando la luz y la oscuridad parecían estar al borde de un enfrentamiento final, una risa familiar resonó de nuevo cerca de ella. Una risa que era a la vez fría y cálida, y el temor se fue apoderando de su pecho. No era solo la bruja, algo más estaba en juego. ¿Qué sombras emergían del fondo, y qué nuevo secreto enterrado estaba a punto de revelarse? Las sombras danzaban a su alrededor, como serpientes en un festín de angustia. Clara sintió que cada hilo de su ser temblaba ante la presencia de un nuevo mal que se perfilaba a sus espaldas. La risa familiar, a la vez provocativa y peligrosa, la arrastró a un abismo de confusión. Quiso darse la vuelta, pero las sombras seguían enredándose en sus pies, haciéndola tropezar. ¿Qué has hecho, Clara? ¿Acaso no sabes que en este juego, todos pierden? La voz provenía de lo más oscuro del callejón, y Clara sintió que su corazón se detenía. El eco de esa risa la llevó a un recuerdo que quería olvidar, su madre. La imagen de una mujer de oscuras intenciones, pero llenas de cariño, comenzaba a fusionarse con la bruja. Eran una sola, sus deseos entrelazados por el dolor y la avaricia. «No. Tú no eres mi madre», gritó Clara, pero su voz sonó débil, casi suplicante. La bruja se rió nuevamente y un escalofrío recorrió la espalda de Clara cuando los murmullos se intensificaron, como si 1000 almas la estuvieran juzgando. «Tal vez, en el fondo, sí lo soy. Te di la vida, Clara. Y ahora, te doy el poder», dijo la bruja, moviendo las manos con elegancia, creando figuras con la oscuridad. «Eres como yo, eres más fuerte de lo que piensas. ¿Por qué luchas contra tu naturaleza?» Las palabras se sentían como un veneno en sus venas. Clara sabía que lo que la bruja ofrecía era una trampa mortal. La tentación de ceder la llamaba,
Ese poder oscuro era seductor, prometía desatar su furia. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía mantener a María a salvo. Su pequeña era su única ancla en un mundo donde el terror predominaba. No voy a dejar que me manipules. Bramó con más fuerza. Las sombras vacilaron un segundo, como si esas palabras hubieran cortado un hilo. Clara pudo sentir una energía vibrante dentro de ella, como un volcán a punto de erupcionar. Pero antes de que pudiera aprovechar ese impulso, el ambiente se chocó con otra risa, esta vez más grave, más profunda. Algo apareció detrás de ella, una figura oscura que rápidamente comenzó a solidificarse. Clara pudo sentir que sus entrañas se retorcían, una sensación de desasosiego le hizo recordar una advertencia que había oído de un anciano en el barrio: a veces, las sombras que temes, son las que conoces mejor. ¿Te has olvidado de mí, Clara?, dijo esa voz, llena de eco y de dolor. Cuando la figura finalmente salió completamente de la penumbra, Clara se encontró cara a cara con lo que menos esperaba. Una versión distorsionada de sí misma, envuelta en un manto de sombras, sus ojos brillaban con una luz roja y rabiosa. Soy lo que podrías llegar a ser. Lo que eres en verdad, susurró. El aire se llenó de un rallador susurro de la bruja, como si celebrara su victoria anticipada. Clara sintió que el terror la envolvía, y el miedo se transformó en una lucha interna abrumadora. Eres la sombra que llevas dentro, Clara, dijo la versión oscura, y sin embargo, temes abrazarla. Pero, ¿qué harías para salvar a tu hija? ¿Qué precio estarías dispuesta a pagar? Las palabras resonaron en su mente como campanas tañendo al final de un día de tormenta. La bruja y su sombra se acercaron, fusionándose en un marañal de risas siniestras que parecía abalanzarse sobre ella. Clara respiró hondo, sintiendo que la desesperación se convertía en rabia. ¿Estaba realmente dispuesta a perderlo todo, incluso a sí misma, para salvar a María? Mientras las sombras comenzaban a alzarse, y el eco del pasado pretendía atraparla en un ciclo interminable de terror, Clara se dio cuenta de que la respuesta podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. Sin un plan claro, se enfrentó ante el abismo de lo desconocido. Un instante de claridad atravesó su mente: he encontrado un camino oscuro, y voy a usarlo. Y así, con un grito de desafío que resonó en todo el callejón, se abalanzó hacia lo que siempre había temido. Pero antes de que pudiera actuar, la risa se detuvo repentinamente. No lo harás. No aún. La bruja y su propia sombra se deslizaron hacia ella, como si quisieran devorar su propósito. El aire se volvió espeso, y Clara se dio cuenta de que había encadenado su destino en una carrera hacia lo desconocido. ¿Qué nuevo horror estaba a punto de desatar? ¿Podría encontrar el valor para enfrentarse a la versión oscura de sí misma, o todo lo que amaba quedaría atrapado para siempre en esa oscuridad infinita? Las sombras se arremolinaban, toro voraz en busca de su presa. Clara, temblando, sintió como si miles de ojos la observaran, juzgando cada decisión que había tomado y cada miedo que había albergado. El eco de aquellas risas resonaba en su mente como un canto de sirena, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué es lo que realmente te detiene, Clara?, preguntó su versión oscura, que ahora se acercaba lentamente, con una sonrisa burlona. ¿Es el amor por tu hija? ¿O es el temor a descubrir quién eres en realidad? Clara cerró los ojos. No podía permitir que esa sombra la convenciera. Sacudió la cabeza, intentando disipar la niebla en su mente. La bruja movía sus dedos, y de repente, el suelo tembló, el callejón se transformó en un lugar de pesadilla. El poder es tuyo si lo aceptas, gritó la bruja, rodeándola con sombras que parecían extenderse como tentáculos. Clara sintió un golpe de fuerza lujuriosa, una chispa en su interior que le decía que podría dejarse llevar y arrasar con todo a su paso. Pero no, debía resistir. No quiero eso, exclamó, tratando de mantener el control de su mente. Pero era difícil. Las palabras de la versión oscura eran veneno, engañosas y dulces, y la bruja parecía reírse de cada intento de Clara de resistir. Eres más fuerte de lo que crees, pero también más frágil, susurró la sombra. La verdad duele, pero a veces, es el único camino para resaltar tu verdadero poder. Cállate, gritó Clara,
abriendo los ojos con furia. Se dio cuenta de que, en su desesperación, había comenzado a resonar con esa oscuridad. Sus dedos se crisparon, y cada pulso de su corazón vibró con la intensidad de una tormenta. La bruja inclinó la cabeza, como si ahora la hubiera reconocido. ¿Ves? Ya estás comenzando a liberar tu verdadero potencial. Una bruma oscura comenzó a rodear a Clara, absorbida por su propio terror e ira. Miró a la bruja y a su sombra con nuevos ojos. En ese instante de conexión, sintió que las sombras no eran solo su enemiga, representaban todas las experiencias, los recuerdos que había enterrado. La traición, la pérdida, su propia madre. Soy más que eso, murmuró, dejando que la rabia fluyera. No puedo dejar que me controlen. ¿De verdad crees que puedes escapar de esto? Preguntó la bruja. Sus ojos centelleaban, disfrutando cada pequeño titubeo de Clara, esperando el momento exacto para golpearlas donde más dolía. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que la rodeaba, Clara sintió una nueva determinación. Tenía que tomar una decisión. Ya no era solo su vida lo que estaba en juego, debía proteger a María. El recuerdo de la sonrisa de su hija la llenó de poder, y con un grito ensordecedor, comenzó a canalizar su dolor y su odio hacia una compleja red de luz. No estás ganando. La bruja retrocedió, confundida, pero Clara tenía que actuar rápido. La sombra se disolvió en su interior, uniéndose a ella en un torbellino que comenzó a formar un nuevo sentido de propósito. Las sombras retorcidas comenzaron a gritar, y Clara supo que ese camino oscuro podía ser su oportunidad para no solo liberarse de la tormenta, sino que podía encontrar la forma de cubrir a María con su propio resplandor. Pero justo cuando ese poder latente estaba a punto de estallar, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que no podía ignorar. «Mamá. Ayúdame». El grito de María resonó en las profundidades de su ser, logrando atravesar el velo de la oscuridad. Clara sintió que su corazón se desgarraba en 1000 pedazos. ¿Podía arriesgarse a seguir este nuevo camino y garantizar la seguridad de su hija? Cada segundo de indecisión parecía durar una eternidad, y la pregunta se convirtió en un eco omnipresente. El tiempo se detuvo, y cuando Clara miró hacia la dirección del grito, comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Las sombras a su alrededor se retorcían, susurrando secretos sobre elecciones desesperadas, pero ahora, Clara sabía que era su decisión al final. «María», gritó, lanzándose hacia el sonido, dispuesta a enfrentar cualquier horror que tuviese que enfrentar. Pero aún, un nuevo terror se cernía en el aire. ¿Podría Clara rescatar a su hija sin convertirse en aquello que temía? La oscuridad se alzó tras ella, lista para reclamar lo que creía suyo. Clara se adentró en la oscuridad, su corazón palpitando con fuerza. Cada paso era un eco sordo que resonaba en la penumbra, una llamada lejana que la guiaba hacia el grito de su hija. Las sombras se aferraban a ella, como manos gélidas tratando de arrastrarla hacia un abismo sin fin. No podía enfocar su mente, pero sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. María necesitaba su ayuda. «Mamá. Ayúdame». La voz de María retumbaba, cada nota llena de desesperación. Clara se detuvo. A su alrededor, la bruma se aglomeraba, susurrando palabras ininteligibles que amenazaban con desvanecer su voluntad. La bruja había sembrado sus dudas y temores como semillas en su mente. ¿Qué tal si también ella era parte del problema? Esa sombra oscura que se burlaba de su fragilidad regresó, arrastrándose desde las profundidades de su ser. ¿Ves lo que eres?, preguntó la sombra, su voz un eco de risa incesante. Eres débil, y tu amor no te salvará esta vez. Cállate. Clara volvió a gritar, su desesperación convirtiéndose en rabia. No podía dejar que esas palabras la consumieran. Tenía que encontrar a María. Con cada grito de su hija, la determinación de Clara creció. La luz que había comenzado a arder en su interior ahora se volvía un faro. Las sombras que inicialmente parecían amenazantes comenzaron a distorsionarse, a formar figuras retorcidas que danzaban en torno a ella. Del miedo nacía una resistencia. Con un giro de su muñeca, Clara sintió un estallido de energía. El poder que la bruja ofrecía ahora era solo un eco, una trampa que no caería en ella.
A la distancia, entre la bruma hecha hilo, Clara notó una forma familiar. Era María, atrapada, su figura una silueta contra el fondo oscuro. El corazón de Clara se detuvo, una angustia consumiéndola. La niña estaba rodeada de sombras, y una figura oscura se acercaba lentamente, extendiendo sus manos como si quisiera abrazarla o destruirla. María, no te muevas, gritó Clara, pero la voz de la sombra se alzó entre ellas, burlona y venenosa. Ella es solo una niña. No entiende el poder que yace en tu corazón. Ella solo está atrapada por tus decisiones, Clara. Era verdad. Clara sabía que sus temores y desatinos habían arrastrado a su hija a este horror. La imagen de su risa pura terminó por hacerle estoque en el pecho. No podía permitir que ese sacrificio la condenara. Con un movimiento brusco de su mano, Clara lanzó la luz que había cultivado. Esta chispa dorada brotó, iluminando el callejón. La bruma comenzó a dispersarse, las sombras gritando ante su poder. Pero el contraste de luz y oscuridad, lejos de ser un alivio, se convirtió en un tira y afloja entre ambos mundos. Esa batalla no solo era física, sino un tormento emocional inducido por la bruja, que ahora se reía goza de esa lucha interna. ¿Realmente estás dispuesta a perder todo lo que amas solo por un destello de esperanza? La sombra la acechaba, intentando alimentarse de sus dudas. María, cada vez más visible, empezó a llorar. Sus ojos reflejaban el miedo y la impotencia, un reflejo del alma de su madre. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, el tiempo ya no tenía sentido. María, corre hacia mí, gritó, aun cuando el terror la paralizaba. Pero en su mente resonaba la pregunta, mientras más luz invocaba, más poder tenía la sombra sobre ella. Las manos oscuras de la sombra intentaron apresar la luz, que se retorcía en un intento por proteger a María. En un instante, Clara sintió una conexión inquebrantable con su hija, un hilo de amor que desafiaba las sombras. La bruja, en un acto de frenesí, comenzó a transformar esos destellos en oscuridad. Era momento de decidir, dejarse consumir por los miedos o abrazar su luz, aún a riesgo de perderse en el camino. Clara cerró los ojos. La decisión estaba hecha. Nunca dejaré que me arrebates lo que amo. Pero al abrir sus ojos, la verdad se reveló, un precio que no estaba lista para pagar. La sombra la esperaba, y el grito de María resonó una vez más, ahora más desesperado que nunca. ¿Podría Clara soportar el peso de su elección y salvar a su hija, o caer en la oscuridad que la había estado acechando? Las sombras se alzaron, el horror de lo desconocido acercándose. La guerra había comenzado, y el verdadero sacrificio estaba a punto de ser pedido. Clara sintió que el aire se evaporaba a su alrededor. Cada aliento era un sacrificio, cada susurro de la bruma, un recordatorio sombrío de las voces que la habían acorralado. La figura oscura frente a ella se infló de poder mientras sus garras de sombra trataban de retener la luz que Clara había conjurado. Las risas de la bruja resonaban a su alrededor, envolviendo la escena como una neblina intoxicante. ¿Ves cómo tu esfuerzo es en vano? Tu luz es débil y su fragor se extinguirá, continuó burlándose la sombra, acercándose a María con paso firme y amenazante. Clara, sin embargo, no se dejó amedrentar. Con un grito de profunda convicción que brotó de su ser, estiró sus manos hacia la oscuridad y, en lugar de temor, encontró pureza en su amor por María. ¿Qué es el miedo comparado con el amor? Nunca permitiré que te lleves a mi hija. Nunca. Las palabras vibraron en el aire, resonando como un campanario en medio de la tormenta. Su luz comenzó a intensificarse, como un sol que despunta en la noche. María, atrapada en la negrura, comenzó a vislumbrar la luz que emanaba de su madre. Fue un destello, un rayo de esperanza que se precipitó hacia ella, y Clara sintió como la unión entre ellas se fortalecía. No temas, ven hacia mí. Confía en nuestra conexión, gritó Clara, sintiendo como la luz comenzaba a romper las sombras que estrujaban a su hija. Nuevos gritos surgieron en la distancia, pero no eran los de María. Eran ecos lejanos de otras almas atrapadas, las víctimas de la bruja, cuya desesperación reverberaba en el aire como un coro trágico. Con cada instante, las sombras se desvanecían, pero la figura oscura parecía alimentarse del miedo y la angustia de Clara.
Yo soy tu verdad, Clara. Te haré ver que te has convertido en lo que más temías. Las palabras de la sombra se interpretaban como dagas rotas que penetraban su determinación. Pero en su interior, Clara sabía que esa voz era la misma que la torturaba desde el comienzo. No eres más que una ilusión, afirmó con firmeza. Las sombras respondieron enfurecidas, arremetiendo contra su luz, buscando envolverla de nuevo. Clara sintió un tirón en su pecho, pero no era solo el miedo, era la rabia, una ira poderosa que surgía de cada golpe sufrido. Tus mentiras no me afectan más, bramó mientras concentraba su energía, cada destello de luz volviendo a su corazón y creciendo en un deseo de luchar. Las figuras a su alrededor retrocedían, gritando mientras la luz se hacía más brillante. El rostro ensombrecido que la desafiaba se retorcía, una mueca de frustración ante la fuerza inesperada de Clara. Pero los ojos de María, aún atrapados, estaban llenos de lágrimas y miedo. Esa visión detuvo a Clara en seco. La bruma volvió a acercarse, susurros de acero tocaban su mente. Si realmente la amas, ¿estarías dispuesta a pagar el precio para salvarla? La sombra atacó, desdibujando la línea entre amor y sacrificio. Enfrentada a esa pregunta, Clara se sintió pequeña y perdida. Estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio por su hija, pero la sombra intentaba transformarlo en complicidad. No permitiré que me manipules. Es solo un juego, Clara. La elección debe ser tuya. Ahora. A su alrededor, un parpadeo extraño llenó el aire, como si estuviera ante un portal de decisiones. Con un aliento profundo, Clara miró a su hija. Algo dentro de ella se agitó, y comprendió que, a veces, el sacrificio se requería no solo del cuerpo, sino del alma misma. La lucha no solo era por la luz, era por el amor, por la redención. María. Confía en mí, confía en nosotras. Gritó, apuntando su luz hacia la sombra, que temía ser desbordada por ese vínculo inquebrantable. La batalla alcanzaba su punto álgido. La atención de la sombra se centró en Clara, y en un instante aterrador, asestó su golpe. Una proyección de dolor sacudió a Clara, haciéndola vacilar. El grito de María resonó con más fuerza, como un eco de esperanza. ¿Sería ese el momento decisivo? El tiempo pareció crujir, y mientras las sombras se arrastraban y la luz temblaba, Clara sintió como la presión aumentaba. ¿Podría realmente cruzar la línea y desafiar el manto de la oscuridad? Todo dependía de su decisión en ese instante, el destino de su hija estaba al borde de una decisión. Pero antes de que pudiera actuar, la figura oscura sonrió. Demostrado. Lo que amas puede ser desatado. Pero ten cuidado, Clara. No serás la única que pague el precio. Las sombras se arremolinaron, y la oscuridad la tragó de un solo golpe, dejando sola a Clara con una única pregunta susurrante en su mente: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a María? La lucha acababa de comenzar, y el camino por recorrer se tornaría más oscuro y peligroso que nunca. La negrura se cerró como un puño alrededor de Clara, atrayéndola hacia un abismo profundo. Ella intentó aferrarse a la luz que aún emanaba de su corazón, pero cada segundo que pasaba sentía cómo se desvanecía, como cenizas llevadas por el viento. Las carcajadas de la sombra resonaban a su alrededor, burlándose de su impotencia. Es tu turno, Clara. Bienvenida a la verdad. La voz de la bruja era como un eco familiar destrozado, pero Clara no se dejaría arrastrar por ese miedo. En su mente, el rostro de María brillaba, un faro en medio de la tormenta, y con esa imagen, la desesperación fue reemplazada por una determinación férrea. De repente, las sombras que parecían devorarla se congelaron. Clara sintió que algo en el aire vibraba con frecuencia amenazante, como si las almas atrapadas a su alrededor intentaran comunicarse. En el profundo oscuro, un murmullo emergió, conteniendo secretos, advertencias olvidadas. Clara cerró los ojos y se concentró, esforzándose por escuchar. No te dejo sola. Susurró el eco desgarrado. Clara abrió los ojos y giró la cabeza hacia la fuente de la voz. Entre las sombras, vislumbró figuras distorsionadas, fragmentos de aquellas que habían caído antes, víctimas de la misma bruja. Eran almas afligidas, llenas de tristeza y dolor.
Clara sintió sus heridas resonar con un eco familiar en su corazón. Nos necesitas, Clara, no somos solo un eco, dijeron al unísono, una marea de voces entrelazadas. Un hilo de esperanza se enredó en su ser. Si esas almas habían luchado y habían caído, entonces ellas podrían guiarla. La sombra sintió el cambio en la atmósfera, su risa se volvió más aguda, más peligrosa. No puedes confiar en ellos, Clara. Te arrastrarán a su perdición. Sus palabras eran veneno inmediato, buscando infectar su determinación. ¿Es eso lo que eres, sombra? ¿Un eco del miedo? Clara miró fijamente, dejando que el coraje llenara su voz. No, la luz jamás se extinguirá, porque la esperanza no se rinde. Con determinado, extendió ambas manos. Las figuras comenzaron a avanzar, integrándose poco a poco a su energía. Una oleada de luz brilló entre los ecos, y cada rayo parecía obtener fuerza del amor que Clara sentía por su hija. Con cada susurro, cada instante compartido, esa luz se hizo más intensa. Es el momento, Clara. Lucha por nosotros, resonaron las voces, guiándola a canalizar el poder. Clara se sintió empoderada, transformada, la creciente luz se deslizó de sus manos, metiéndose entre las sombras enredadas. María. Confía en mí. Gritó. La oscuridad a su alrededor comenzó a fracturarse, las garras sombrías retrocedían, y entre lo que quedaba de la feroz negrura, Clara vislumbró la silueta de su hija. Mamá. Un grito desgarrador, lleno de angustia, reverberó en el aire. Clara sintió como un nuevo pilar de luz se erguía entre ellas, cada latido de su corazón uniendo su voluntad. Mamá, dijo el eco de María, entre lágrimas. Y mientras Clara la llamaba, cada palabra que salía de su boca se transformaba en una flecha luminosa, apuntando hacia su hija atrapada en la penumbra. Pero antes de que pudiera alcanzar a María, la sombra arremetió con furia. No puedes salvar a tu hija sin sacrificar parte de ti misma, Clara. No estás lista para lo que vendrá. Las palabras eran un chantaje, una amenaza que tocaba la fibra de su ser. De repente, el suelo tembló, y el aire se agrietó. Clara, sin darse por vencida, clavó su mirada en la sombra. El sacrificio que me pides ya lo llevo dentro. Lo daré sin miedo, porque el amor vale más que tu oscuridad. Al instante, la noche estalló en fragmentos brillantes, un destello uniforme que iluminó el espacio. Y, aunque había mucho aturdimiento, Clara percibió cómo la oscuridad retrocedía, y con ella, el dolor que había atormentado a tantas almas. Pero a medida que la luz se intensificaba, Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a romperse. Una parte de su esencia parecía desvanecerse, como si el precio a pagar hubiera sido más alto de lo que imaginaba. Un susurro de angustia la invadió, y vio cómo la figura de la bruja empezaba a distorsionarse. Eso no es todo, querida Clara. Te haré perder más de lo que amas. Más de lo que imaginas. La risa de la sombra se convirtió en un grito colosal, resonando en su mente mientras caía profundamente. La luz brillaba, sí, pero con cada destello que iluminaba el lugar, algo oscuro comenzaba a fugarse, su sangre, su alma. La realidad se encogía, y la desesperación se apoderaba de todo. María. Vine por ti. Gritó Clara, sintiendo una fractura dentro. Sin embargo, mientras la sombra desaparecía en un susurro resquebrajado, un nuevo eco emergió. Esta sensación era más fría. Una amenaza que ya la había alcanzado. Las palabras resonaban, mezclándose con el eco de la risa de la bruja. ¿Estás lista para el precio, Clara? La luz era casi deslumbrante, pero en su interior, la inquietud crecía. De repente, un grito desgarrador emergió del espacio oscuro, un grito no de desesperación, sino de una verdad terrible, que le hizo tambalearse. ¿Podría ser que el precio por salvar a su hija fuera también el de su alma? Mientras la oscuridad se defendía, Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta que las sombras habían planteado comenzó a hacerse más real: ¿quedaría algo de ella si decidía seguir adelante? Y mientras la luz se cerraba sobre su ser, la cuenta regresiva para la elección fatídica había comenzado.
Pero ella aún no sabía que el peor sacrificio estaba aún por suceder, una traición infiltrada entre las sombras de su corazón. La bruja aún no había revelado su último secreto. Clara sintió la presión aumenta y el tiempo se contraía, manteniendo a todos al borde. ¿Qué haría ahora cuando más estaba en juego? La incertidumbre llenaba la atmósfera, mientras la lucha se intensificaba y el verdadero desafío acechaba en la penumbra. Clara sintió que el aire se volvía espeso y caliente, como si las sombras intentaran asfixiarla. Pero, aunque la oscuridad parecía reinar, un último esfuerzo de luz le dio la fuerza para enfrentarse a la bruja de una vez por todas. Su amor por María la impulsó hacia adelante, como una flecha lista para romper cadenas invisibles. «Sé lo que eres», dijo Clara, su voz resonando con una valentía inesperada. «No voy a dejar que me manipules ni a ti ni a ninguna de tus sombras». Las sombras temblaron, como si la propia bruja estuviera desconcertada ante la nueva determinación de Clara. «¿Crees que lo has entendido todo, niña?» «El miedo es un poder mayor que el amor», replicó la bruja, su tono burlón retumbando en la oscuridad. Pero Clara no se dejó intimidar. Mientras el eco de esas palabras la rodeaba, respiró hondo y sintió como el amor por su hija iluminaba su interior, como un sol en lo más profundo de la noche. «Mi amor por María es más fuerte que tu oscuridad», gritó, y entonces, con un movimiento decidido, comenzó a canalizar esa luz. Las sombras dieron un paso atrás, temerosas de aquel brillo que emanaba de su corazón, y con cada segundo, la fuerza de esa luz crecía y resonaba. María apareció de inmediato en la luz, atrapada entre la lucha de su madre y la bruja. Los ojos de la niña, llenos de miedo y tristeza, se encontraron con los de Clara, y en ese instante, todo cobró sentido. Clara corrió hacia ella, extendiendo los brazos. «Confía en mí, cariño. Juntas podemos salir de aquí». A medida que se acercaba, la bruja se abalanzó con furia, pero Clara supo que era el momento de liberar todo el amor que había acumulado. «Nunca serás más fuerte que lo que siento por ella», gritó, y un destello de luz brillante estalló desde el fondo de su ser, envolviendo el callejón en un brillo deslumbrante. Las sombras empezaron a gritar, pero el sonido se tornó estridente. Clara podía sentir que el poder de la bruja se debilitaba a medida que la luz crecía. Con un último esfuerzo, Clara lanzó toda su energía hacia la oscuridad. Un fogonazo de luz irrumpió, y los gritos fueron reemplazados por el sonido de algo quebrándose, como un silencio que se impone tras el caos. «Mamá», llamó María, atrapando la luz y subiendo a su lado. En ese momento, Clara agarró la mano de su hija. Ambas se sintieron elevadas por la luz que emanaba de su conexión. Las sombras se disipaban, la bruja, atrapada en el resplandor de su propio juego, comenzó a desvanecerse. «No. Mi poder», gritó la bruja, sus ojos centelleantes de furia y desesperación. Pero Clara no se detuvo. Ella y María, unidas, empujaron contra el empuje de la oscuridad, despojando a la bruja de su control. La luz continuó fortaleciéndose, barriendo todo a su paso. Finalmente, un silencio perturbador llenó el callejón, el vacío dejado por la bruja resonando en el aire. Las sombras colapsaron, como una tormenta perdida. Y en ese instante, Clara sintió como su corazón latía, como el calor y el amor inundaban su ser. «Lo logramos, mamá», murmuró María. Sus ojos brillaban, llenos de vida y amor. Clara se sintió abrumada, un torrente de emoción colmando su pecho. «Sí, mi vida, lo logramos», respondió ella, abrazando a su hija con toda la fuerza que le quedaba. Ambas se fundieron en un abrazo que iluminó el callejón. No había más sombras ni ruido de la bruja. Solo ellas. Al mirar alrededor, Clara vio cómo la penumbra comenzaba a desvanecerse, como un sueño espantoso. Habían triunfado. Ya no había un callejón oscuro, solo había luz, un nuevo amanecer en la vida de Clara y María. «Vamos a casa», dijo Clara, secándose las lágrimas de felicidad. Su corazón, aunque cansado, latía con alegría. Juntas, caminaron hacia el final del callejón, dejando atrás las sombras y los traumas. Pero en su mente, Clara sabía que las cicatrices de la lucha quedarían, recordándole que la luz siempre sería más fuerte que la oscuridad.
Y, aunque había pagado un precio por la victoria, lo había hecho por amor. Clara y María se alejaron. Dao Callejón, unidas por el lazo que nunca podría romperse. Aquella experiencia las había cambiado, pero mientras se marchaban, ambas sentían que la vida, con sus desafíos y amores, era aún más hermosa. No sabían lo que el futuro les depararía, pero sabían una cosa, siempre tendrían su luz y siempre lucharían por lo que era verdadero y puro. La historia de la bruja había terminado, pero el viaje de Clara y María apenas comenzaba. Ahora es tu turno. Si te ha gustado esta historia, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas más relatos que te dejarán en la piel una sensación de misterio y asombro. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo se lo muestre a más personas. Y en los comentarios, inúndalos con tus reacciones y teorías sobre lo que podría haber ocurrido después. Comparte este video con instantaneidad con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta conclusión. Esto es solo el comienzo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.